31.1, las alusiones falsas. Sí, un segundo, señor. Inexactitudes. Y ha dicho que el presidente del Consell de Ibiza va a ir a juicio y yo, como presidente del PP de Ibiza, no he hecho nada. Esta es la falsedad que ha vertido el señor Puente. Amparo del artículo 73 por unas alusiones que se han producido no estando yo presente en la Cámara. Se me acusa de haber faltado a la verdad y de haber dicho cosas que no eran ciertas y quisiera, puesto que son hechos objetivos, poderlo rebatir. Tiene 3 minutos, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados y señoras no se alteren, que de los 3 me van a sobrar 2. Señores diputados y señoras diputadas, silencio. Tiene la palabra el señor ministro en base al artículo 73.1 del reglamento, tal y como lo ha solicitado. Igual que hemos dado las alusiones antes al diputado que las ha pedido. Señores diputados y... Muchas gracias. Y yo les pido la educación y respeto. Señor ministro, tiene la palabra. El señor Maribosó, ante mi acusación que le hacía como presidente del Partido Popular de Ibiza de no hacer nada ante la imputación y apertura de juicio oral contra el presidente del Consell Insular de Ibiza, decía que yo miento, que no hay tal apertura de juicio oral y que lo que hay es un auto de archivo del juzgado de instrucción y una petición de archivo por parte de la Fiscalía. Pues bien, para eliminar la controversia voy a aportar al acta 3 autos, no 1. 2 de la Audiencia Provincial de Baleares del mes de diciembre, en el que, estimando los recursos de la acusación, decreta la continuación del procedimiento para la fase de enjuiciamiento, y el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza del mes de enero, comunicado a las partes 22 de enero, que simplemente voy a leer en 2 de sus párrafos. La Audiencia Provincial de Palma, sección primera, en autos 22, 12, 25, respondiendo a los recursos... ¿Pero cómo les molesta a ustedes tanto la verdad? Si estoy leyendo un auto de un procedimiento... A ver, que ustedes nos sientan en el banquillo sin ni siquiera tener una denuncia y niegan que haya juicio oral con un auto del Juzgado de Instrucción número 4. Pero no se pongan ustedes tan estupendos. Sí, sí, tiene que dimitir. El presidente del Consell Insular debe dimitir, estoy de acuerdo con ustedes. La Audiencia Provincial de Palma, sección primera, en autos de 22, 12, 25, respondiendo a los recursos de la representación procesal del PSOE y de la interventora, del Consell, estimó parcialmente los recursos. Revoca el auto de 20 de diciembre del 24 y acuerda continuar el procedimiento para enjuiciar la adjudicación del contrato por el Consell afuera de Escena SL, la sociedad de la exconcejala del Partido Popular, que, como todos ustedes saben, pues aquí todo queda en familia, así como respecto de los hechos denunciados por la interventora. Procede a dar por concluida la instrucción de las presentes diligencias previas y dice, como ha retirado el Tribunal Supremo, el auto de preparación del juicio oral cumple en el procedimiento abreviado una triple función: declarar concluida la instrucción, declarar la sostenibilidad de la acusación y fijar el marco en el que ha de desenvolverse la acusación o acusaciones que puedan formularse. En fin, dice usted que esto no es abrir juicio oral. Muy bien. Señorías, yo aporto los 3 autos. En unos días le preguntaremos a usted qué hace con el señor presidente del Consell Balear. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Ibáñez, no le veo. Ahora le veo. En primer lugar, usted, cuando ha subido a la tribuna, afirma algo que es falso. Las premisas de las que usted parte y todo el discurso que formula es falso. En primer lugar, porque usted dice que la situación de estar con presupuestos prorrogados es una situación de ilegalidad. Señor Ibáñez, escúcheme. Artículo 134.4 de la Constitución, que establece exactamente la automaticidad de las prórrogas presupuestarias cuando acaba el ejercicio económico. Por tanto, no solamente es que tiene plena
validez constitucional, sino que además está contemplado el procedimiento en la propia Constitución. Por tanto, cuando dice el Partido Popular que gobernar sin presupuesto o con presupuestos prorrogados es ilegal, es falso, es mentira, plenamente constitucional. Quizás si usted me escucha, a lo mejor podemos sacar algo en claro de la sesión, si su compañero... Me espero el tiempo que... No, usted no se preocupe, continúe. ¿Sí? Continúo. Bueno, espero, no me importa. No me importa. ¿Ya? Que prefiero interactuar porque si no esto es como un diálogo de besugo. Le hablamos a nadie y nos contestamos entre nadie. Entonces prefiero hablarle personalmente. Segunda consideración. Señor Ibáñez, verá, su discurso aquí en tribuna podría tener incluso algún tinte creíble si no fuera porque usted se dedica a hablar de Castilla-León, comenzando ya la campaña electoral de las elecciones en Castilla-León, que ha sido muy, como diría, evidente en su intervención. Pero, señor Ibáñez, ¿sabe cuántos presupuestos ha prorrogado el señor Mañueco, su presidente, en la Comunidad de Castilla-León? 5 presupuestos prorrogados en la Comunidad de Castilla-León, y viene aquí a decir que los problemas de Castilla-León es por la falta de presupuestos de España. ¿Cómo se sostiene eso, señor Ibáñez? ¿Cómo es posible que usted venga a la tribuna a decir los graves problemas que hay en Castilla-León y en vez de imputarlo a la falta de capacidad de su presidente, el señor Mañueco, de aprobar presupuestos, venga usted aquí con falsedades para trasladar que la culpa es del Gobierno de España? Una patología que ustedes están desarrollando en comunidades autónomas donde todo lo bueno que pasa, se crea empleo, baja el paro, la industria se instala en el territorio, es gracias a sus presidentes autonómicos. Y cuando hay dificultades, en este caso de pago, dificultades de funcionamiento de los servicios públicos, la culpa es de Pedro Sánchez. Este modelo que no cuela, que no se lo cree nadie y que lo único que hace es echar para atrás la propia responsabilidad que tiene el señor Mañueco. Usted dice en su interpelación que la falta de presupuestos generales del Estado, que yo les reitero y lo reitero, pero no importa, que nosotros vamos a presentar en el primer trimestre de este año. Dicen que la falta de presupuesto está provocando falta de financiación en las comunidades autónomas. Pero, señor Ibáñez, ¿de verdad usted con rigor puede subir aquí y decir esto? Quiero decirle a esta Cámara que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el primer gobierno que ha desactualizado, que ha dividido el debate de entregas a cuenta del de presupuestos generales del Estado. O dicho de otra manera, ha desacoplado un procedimiento que el señor Montoro practicaba siempre. Cuando no había presupuesto, no había entregas a cuenta. ¿De verdad, señor Ibáñez, usted no se ha enterado de que este gobierno, cada año, desde que llega Pedro Sánchez, incluso en la pandemia, ha actualizado las entregas a cuenta con independencia de los presupuestos generales del Estado? Algo que ustedes decían que era imposible, algo que ustedes se negaban a hacer porque chantajeaban a los territorios para que aprobaran los presupuestos generales del Estado si querían tener recursos. Y viene usted aquí a decir que la falta de presupuesto usted no se ha leído ni los BOE, ni se ha leído todo lo que se ha publicado. ¿Se lo ha leído? ¿Y sabe usted que nosotros hemos desacoplado las entregas a cuenta de presupuesto? ¿Sí lo sabe? Entonces, ¿por qué dice usted aquí en su intervención que la falta de presupuesto ha hecho que no se actualicen las entregas a cuenta? Lo que ha ocurrido y lo que ocurre es que el Partido Popular vota en contra de las entregas a cuenta, vota sistemáticamente en contra de las entregas a cuenta al conjunto del territorio, incluido también
Castilla-León. No le voy a recordar, señor Ibáñez, todos los recursos, incluso fuera del sistema de financiación que ha proporcionado el Gobierno de España, por recordarle los 30.000 millones de transferencias que supuso la pandemia de la COVID, en la que el Gobierno de España transfirió una serie de recursos para reforzar la sanidad, la educación, para hacer frente a esta situación que vivimos en nuestro país. Ustedes no ofrecían nada, solo recorte. Los años de gobierno del Partido Popular, lo sabemos quienes gobernábamos en comunidades autónomas, señor Ibáñez, no sé si usted ha tenido responsabilidad en territorio, yo sí. Los que gobernábamos en comunidades autónomas, cada año tiritábamos ante la llegada de las entregas a cuenta, porque cada año eran recortes sobre los ingresos del ejercicio anterior. Cada año. Y además con los hombres de negro permanentemente distribuidos para que si alguien se saltaba un parámetro fiscal tuviera que rendir cuenta y presentar un plan de reequilibrio. Mire, señor Ibáñez, las comunidades autónomas van a recibir este año un nuevo récord de entregas a cuenta, 157.731 millones de euros. ¿Saben lo que representa este volumen de recursos? Un 7% más de lo que tenían en el año anterior, con una inflación controlada, con acuerdos en diferentes materias muy por debajo de esta subida de los ingresos. Lo que ocurre es que en Castilla-León, como en el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que piden con una mano al Gobierno de España mayores recursos, con la otra mano bajan los impuestos a los ricos y merman la recaudación y la capacidad de defensa de lo público. Eso es lo que hace el Partido Popular, perdonar los impuestos a los ricos, entre ellos el impuesto de patrimonio, para posteriormente pedir más dinero al Gobierno de España y, por tanto, que sea otro el que se atenga a las subidas de impuestos, porque yo lo que quiero es simplemente recibir y, por otra parte, defender los intereses de los de siempre, los intereses de unos pocos. Por tanto, aquí hemos traído las entregas a cuenta actualizadas para el año 2026 que ustedes han tumbado y que espero, señor Ibáñez, si tiene valor su palabra, que en la próxima votación, que tendremos ocasión la semana que viene, el Partido Popular de Castilla-León vote a favor de la actualización de las entregas a cuenta. Porque esto es como el planteamiento del Partido Popular con los pensionistas, que cuando ya su voto no hace falta, entonces cuando votan a favor. Cuando su voto es necesario, buscan 20 excusas para no revalorizar las pensiones según el IPC, como hace cada año este Gobierno. Por tanto, prioridad en la financiación de comunidades autónomas, como le acabo de demostrar. Ahora bien, señor Ibáñez, ¿esta mejor financiación ha permitido mejora de los servicios públicos? Probablemente no, porque el Partido Popular, donde gobierna, se está dedicando a privatizar lo que es de todos, lo que se financia con el dinero de todos, la sanidad, la educación, incluso la propia dependencia. En otro orden de cosas, usted ponía también en el foco de su intervención las inversiones que en los últimos años hemos tenido en esta comunidad autónoma. Mira, desde la llegada de este Gobierno, la inversión del Ministerio de Transporte ha tenido cifras históricas, señor Ibáñez, 60.000 millones de euros que se han invertido. Para que se haga una idea, la inversión entre el año 18 y 23 creció a un ritmo muy superior a países como Alemania, como Francia o como Italia. Pero, ¿qué pasaba cuando ustedes gobernaban? ¿Dónde está el contraste de las políticas que practicamos unos y otros? Pues bien, entre 2012 y 2017, la caída de la inversión en nuestro país fue del 16% menos. El Partido Popular invirtió en su periodo de gobierno
un 16% menos de lo que se había invertido durante el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero. Dentro de ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España, hemos incrementado de forma muy notable esta inversión en la que, como le estoy comentando, el incremento que se produce respecto a años anteriores es tan importante como, por ejemplo, que usted ponía el ejemplo, el ferrocarril, que ha pasado de 1.700 millones que ustedes ponían a más de 5.600 millones que planteamos desde el Gobierno. Por tanto, es falso que la falta de presupuesto tenga repercusión en entregas a cuenta, son dos leyes distintas, y que las inversiones en el territorio hayan caído respecto a lo que el Partido Popular desarrolló durante sus años de gobierno. En su comunidad autónoma, desde que gobierna Pedro Sánchez, han recibido ustedes 2.500 millones de euros más al año. Voy a repetirlo para los diputados de Castilla y León. El Gobierno de Mañueco ha recibido, desde que gobierna Pedro Sánchez, 2.500 millones de euros más al año. La pregunta es, ¿qué han hecho con el dinero, señor Ibáñez? ¿En qué ha repercutido? ¿En qué se nota esa mejora de la financiación? Y termino. Un 38% más de recursos han recibido ustedes respecto a lo que se recibía en el periodo anterior. Y habla usted del nuevo modelo de financiación autonómica. Señor Ibáñez, yo solamente le voy a hacer una pregunta. ¿Cero es más que 265? Es fácil. Es menos, ¿verdad? Señoría, ¿qué propone? debe finalizar, por favor. Termino, seguiré en la segunda réplica. ¿Qué propone el Partido Popular para Castilla y León en el nuevo modelo de financiación? Cero, porque el Partido Popular no presenta un nuevo modelo de financiación. El Gobierno de España sí lo presenta y aporta más recursos a su tierra. Van a votar en contra y van a detraer esos recursos de los servicios públicos que necesitan sus ciudadanos. Espero que el sectarismo político no les impida estar ciegos. Gracias. No esperamos nada. Son ya el PSOE de Sánchez, que tiene 30 millones para autobombo en Telepedro, pero que no tiene esa cantidad de investigación para el cáncer. Son el Partido Socialista, en el que hay sitio para tipos como Óscar López, que echa la culpa a fallecidos de unos resultados electorales, pero que no tiene sitio para socialistas insignes como el presidente Lambán. Señor presidente, yo, señor Ibáñez, no tengo problema en que establezcamos debate de comunidad autónoma por comunidad autónoma. Solamente le pido que, si lo que usted quiere hablar es exclusivamente de Castilla y León, registren la interpelación para Castilla y León. Se lo digo de otra manera. Usted me ha preguntado sobre la falta de presupuesto en el conjunto del territorio, pero usted se ha dedicado a hacer un mitin preelectoral para intentar defender lo indefendible, que es que el señor Mañueco tiene manga por hombro una comunidad autónoma que ha recibido cada año 2.500 millones de euros más. Y vuelvo a repetirlo, porque usted dice que esto es mentira, y le conmino, señor Ibáñez, a demostrárselo cuando usted quiera. 2.500 millones de euros más al año desde que gobierna Pedro Sánchez. También dice usted que ese dato es falso, porque es un dato de contabilidad. Espero que el señor Mañueco lo reconozca. Si no, claro, ¿cuál ha sido el destino de esos 2.500 millones de euros más? Porque ustedes hacen afirmaciones aquí que creen que no tiene consecuencia jurídica. Pero es que usted dice que no, que el dinero que ha transferido el Gobierno de España no ha ido a parar al Gobierno de Castilla y León. Ah, que usted no ha dicho eso. Entonces, ¿por qué dice que es mentira que se le estén transfiriendo a Castilla y León 2.500 millones de euros más? Porque no tiene cómo sostenerlo. Digo y reafirmo, ha habido 5 prórrogas presupuestarias por parte del señor Mañueco. 5 prórrogas presupuestarias en 7 años. Lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir. Y la pregunta es, si cuando ustedes dicen que el Gobierno de España está en prórroga presupuestaria acusan de incumplir la Constitución,
cuando el señor Mañueco está 5 veces en prórroga presupuestaria, ¿está incumpliendo la Constitución o no? No, es que para el Partido Popular la Constitución solamente se incumple dependiendo de quién sea el protagonista de los actos, claro. Este es el problema, señor Ibáñez, la doble moral, la doble hipocresía. Ustedes acusan al Gobierno de España de no cumplir la Constitución cuando ustedes, Mañueco, Ayuso, está prorrogando, la señora Ayuso 3 veces, prorrogando sistemáticamente los presupuestos. Señoría, realicen lo mismo que realizan el resto de los grupos cuando interviene su portavoz. El resto de los grupos. O sea, es que no es una sola persona, señor Cobo. Es que es un coro. Es que es la mayoría de ustedes. Por tanto, les ruego que hagan lo propio. Les ruego que hagan lo propio que reciben, que es respeto y silencio. No entiendo por qué algunos se ponen tan nerviosos cuando subimos a esta tribuna y no se ponen nerviosos cuando escuchan toda la ristra de intervenciones que esta mañana ha protagonizado el Partido Popular, que provocan una indignidad en esta Cámara. Ojalá se rajaran las vestiduras de la misma manera. Continúo. Usted dice que usted no le bajan los impuestos. ¿A quién? Señor Ibáñez, ¿a la clase trabajadora? Cuando el Partido Popular en Castilla-León baja el impuesto de patrimonio, ¿quién se cree que está beneficiado por ese impuesto? ¿La clase trabajadora? No, los que más tienen en la comunidad de Castilla-León. Cuando ustedes lo que plantean permanentemente es la bajada de las figuras fiscales que ustedes gestionan, lo que están haciendo es ahorrarle el dinero a unos pocos a costa de los servicios públicos de todos. Y luego llegan y dicen que necesitan más dinero y que el gobierno de Pedro Sánchez le tiene que proporcionar más dinero. Pues, señor Ibáñez, creo que hay que ser coherente en el discurso político. Y si uno cree que una comunidad autónoma necesita más recursos, ¿dónde está la propuesta del modelo de financiación del Partido Popular? Señor Ibáñez, ¿qué propuesta ponen encima de la mesa? Ahora mira para abajo, porque no tienen ninguna. ¿Tiene usted una propuesta de modelo de financiación para España? Porque el Gobierno de España ha puesto en marcha una y ustedes han dicho que no. ¿Sabe cuánto dinero le proporciona Castilla-León? 271 millones de euros más. Y ustedes están diciendo que no a 271 millones de euros más para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para la vivienda. ¿Cómo puede subirse a la tribuna y venir aquí a reprochar al Gobierno de España que no haya vivienda en Castilla-León cuando la responsabilidad competencial de la vivienda, del planeamiento, es de la Comunidad de Castilla-León, gobernada por el Partido Popular? Por eso le digo, señor Ibáñez, que desde luego esa no es la línea del discurso político que tienen que hacer en campaña. Ya se lo digo. Porque toda esa línea fácilmente se desmonta con datos, no con ningún tipo de grito ni de discurso, con datos. Se desmonta todas las falsedades que usted ha dicho, porque es absolutamente injustificable que un gobierno que ha dispuesto de 2.500 millones de euros más al año tenga mayores listas de espera, esté promocionando la concertación privada, tenga y concierte e impulse la educación privada, no cree plazas de formación profesional y tenga desatendida a las personas en situación de dependencia. Eso es lo que tienen que explicar y eso es lo que debería de haber subido a la tribuna para comprometer con el resto de los ciudadanos. Si quiere que hagamos análisis comunidad por comunidad, súbase a la tribuna y me habla de otra comunidad autónoma. ¿Verdad? Los españoles tienen que tragar porque ustedes inyectan masivamente campañas de publicidad institucional en los medios para que los españoles se traguen sus bulos y sus trolas.
hablando de mujeres violadas, voy a reproducir lo que ha hecho. Usted ha abierto comillas al referirse a las mujeres violadas, porque Vox es negacionista de la violencia de género. Este es el feminismo con el que se siente identificada la señora Guardiola del Partido Popular. ¿Qué tiene que decir el señor Feijóo ante el negacionismo claro que esta mañana la señora de Mera ha manifestado, poniendo comillas a mujeres violadas? Esto es las dos caras de la misma moneda. Este es el feminismo y la hipocresía del Partido Popular que une su destino a Vox. Y ahora sí, comparezco en este pleno para hablar de lo único que le preocupa a Vox, la migración. O mejor dicho, más que les preocupa, es en lo único en lo que se ocupan en crear una preocupación sobre la migración a la ciudadanía, una preocupación que no existe. Sus señorías han escuchado cientos de veces en esta Cámara lo mismo que ha repetido hoy la diputada de ultraderecha en su intervención. Las personas migrantes, además de haber dejado a su familia atrás y enfrentarse a un presente incierto, se convierten en diana de las derechas. Una diana política que muchas veces se convierte en palpable y en real, como vimos este verano en Torre Pacheco. La actitud hacia ellas constituye el ejemplo más relevante de la decadencia política y moral de quienes les acusan. Soy consciente de que si alguna vez gobiernan, confío en que no sea nunca, lo primero que harán, lo han dicho esta mañana sus portavoces en esta Cámara, lo primero que harán será deportar a esas personas, suprimir las ayudas a entidades como Cruz Roja o Cáritas e incluso ordenar a la Armada Española que hundan los barcos donde hay personas que huyen de la persecución o de la miseria. Pero también que una gran parte de la ciudadanía española tiene una actitud firme y unas convicciones profundas en la igualdad de los seres humanos y en los derechos fundamentales que nos amparan a todos, vivamos donde vivamos, vengamos de donde vengamos. Mire, como dicen algunos expertos, una sociedad informada es el único bien público que un gobierno no puede proveer. Y ustedes, llenando de desinformación y de bulos, impregnan todo de su desinformación y de los bulos, lo que quieren hacer es que la ciudadanía sea menos libre a la hora de sus opiniones, a la hora de tener conductas. Si estamos en este punto de polarización sobre gestión migratoria es porque hay dos partidos, PP y Vox, que están luchando a brazo partido por el voto del odio en una escalada de mentiras y mensajes que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país. Y en esa escalada, como le digo, los bulos se multiplican. Empecemos por el primero, el bulo de la invasión. La realidad es que necesitamos la inmigración y en contra de la realidad ficticia que pintan ustedes todos los días, la mayor parte de las personas que llegan a nuestro país lo hacen por vías regulares. Nuestra posición geográfica en Europa nos hace afrontar una situación similar de la de otros países del Mediterráneo. A pesar de los términos que utilizan para generar inseguridad, las llegadas irregulares a España han disminuido un 65% en relación al año anterior. En el conjunto de la Unión Europea, la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con el año 2024. Y el mayor descenso de este descenso hacia Europa se ha registrado aquí, en España. Y esto es así porque los acuerdos firmados con la Unión Europea y el Gobierno de España con países como Mauritania, Marruecos o Senegal están dando resultados. La cooperación avanza a pesar de ustedes. Segundo, el bulo sobre el empleo. Nos quitan el trabajo y bajan los sueldos. Enésima afirmación sobre lo que no existe ninguna evidencia científica. La realidad es más bien la contraria. Necesitamos la inmigración. El Banco de España, la IREF, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, Naciones Unidas han prognosticado que España necesitará 300.000 migrantes al año para mantener el equilibrio entre trabajadores y jubilados y garantizar el sistema de bienestar. Lejos de ser una amenaza, la inmigración es una solución demográfica y un factor de crecimiento económico. La evidencia, sabe que a mí me gusta trabajar con realidad y con evidencias, también constata que la contribución de los trabajadores extranjeros cada vez es más relevante. Representan el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, 3,1 millones de trabajadores. El 77% de las nuevas altas en el RETA, en los autónomos, emprendedores, generadores de empleo, corresponde a personas de origen extranjero.
Según el Banco Central Europeo, los trabajadores extranjeros han contribuido hasta en un 80% en el crecimiento del PIB español en los años 2019 y 2024. El estudio publicado recientemente por el Consejo Económico y Social, también le invito a que lo ojee, señora de Meer, una publicación muy interesante, lo deja bien claro. Sin la migración, España enfrentaría desequilibrios demográficos graves. De hecho, 8 de cada 10 personas migrantes que viven en nuestro país, repito, 8 de cada 10 personas migrantes se han incorporado a la población activa. La migración aporta una gran fuerza laboral y contribuye al estado de bienestar, es en el que ustedes no creen, señores de Vox, pero además aporta una gran riqueza cultural y social inigualable. La inmigración es motor de crecimiento, no solo trabajan en el sector de cuidados, en la agricultura o en la construcción. Escúchenme, señorías de Vox, el 31% de los autónomos lo hacen en el sector de las telecomunicaciones y programación. Me refiero a trabajadores extranjeros. El informe del CES también pone de relieve la necesidad de proteger y empoderar a las mujeres migrantes, porque ellas sufren una doble vulnerabilidad, mujer y migrante. El informe del Defensor del Pueblo sobre la contribución de la inmigración a la economía española afirma que, además de las cotizaciones, su impacto positivo se explica por el aumento directo e inducido del consumo de bienes y servicios y por el incremento de la demanda de inversión. La OCDE también avala su aportación positiva a la economía a través de las finanzas públicas, porque aportan más de lo que gastan. Solo desde la falsedad se puede decir que la inmigración tiene más costes que beneficios. El bulo de las ayudas sociales, el tercero, viven de las subvenciones. La realidad es que para recibir alguna de las prestaciones públicas, como las pensiones de jubilación, el subsidio por desempleo, el ingreso mínimo vital, se requiere tener la nacionalidad española o la residencia legal estable, y en la mayoría de prestaciones se exigen años de cotización. La realidad es que el Estado protege 6 veces más a los nacidos en España que a los migrantes. Cuando se difunde el bulo de que los inmigrantes viven de las ayudas sociales, lo que ustedes quieren, lo que ustedes persiguen es generar un clima de hostilidad que dificulte la integración. Y cuando se deshumaniza al migrante, se le condena a la exclusión. Cuarto bulo, la inseguridad y criminalidad. La realidad es que Vox utiliza casos puntuales para construir un relato general de inseguridad que no se corresponde ni en las estadísticas oficiales ni en la realidad, criminalizando a todo un colectivo por acciones de unos pocos. Todos los expertos señalan que las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración están influenciadas por percepciones erróneas y por desinformación, de esa en la que ustedes son expertos. Quinto bulo, sobre la identidad y la sustitución. La realidad es que España es un país con larga trayectoria de migración. Cientos de miles de españoles cruzaron los Pirineos o el Atlántico en búsqueda de trabajo. Fueron recibidos en Alemania, en Francia, en Suiza, en Argentina, con desconfianza y con trabajos que los nacionales de esos países no querían. Si hubo un país que experimentó la migración masiva, como se refieren ustedes, en el siglo XX, fue España. Obviar eso es seccionar nuestra propia historia. Y es también despreciar el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que con un esfuerzo titánico enviaron divisas que contribuyeron al desarrollo económico de España. El impulso de los gobiernos de progreso ha hecho que hoy seamos una sociedad cada vez más diversa, donde la integración es un proceso normalizado por la mayoría de la ciudadanía, un proceso que nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos, ser hospitalarios y también receptivos a conocer nuevas culturas, sin perder por ello nuestra identidad. La diversidad no es una amenaza, es una realidad. Basta caminar por las calles de cualquier ciudad española para escuchar múltiples lenguas y ver vestir de distintas maneras. Nuestros hijos y nuestras hijas estudian con chicos y chicas que no han nacido en España o que son segunda o tercera generación de inmigrantes, como algunos también de su propia formación, señora de Meer. Eso no es la pérdida de identidad española, es riqueza. Es lo mismo que está pasando en Europa y en el resto de continentes. Y la identidad, para ser viva, se transforma. Una cultura que no es permeable lo que hace es momificarse. La política migratoria del Gobierno, por mucho que les pese, está funcionando desde una múltiple perspectiva.
Hay control en fronteras, hay cooperación con países de origen y tránsito, hay crecimiento económico, hay contribución neta de las personas migrantes a la economía española y al interés general. Un paso adelante en esta política migratoria fue la aprobación del nuevo reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de Extranjeros en España y su integración social, que contó con el apoyo de todas las administraciones públicas, agentes sociales y también una amplia participación ciudadana. Una reforma que ha ampliado y agilizado la regularización por la vía del arraigo a más de 740.000 personas en los últimos 3 años, personas que estaban en nuestro país viviendo, estudiando, trabajando. Y así fuimos conscientes del respaldo que tuvo la iniciativa legislativa popular, cuya toma en consideración fue aprobada prácticamente por la unanimidad de esta Cámara, a excepción de ustedes, de Vox, aunque viendo lo visto últimamente el PP también se sitúa ahora a su lado. En el objetivo de dotar al sistema de mecanismos más eficientes para gestionar el asilo, los procedimientos de retorno, era necesario modificar parcialmente el Real Decreto 1155/24 para permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que por causas ajenas a su voluntad no pueden acceder a una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. La experiencia ha puesto de manifiesto que la ausencia de encaje jurídico genera efectos negativos tanto para las personas como para el conjunto de la economía. Por eso, el objetivo de la regularización extraordinaria es doble: permitir a personas que piden protección internacional, que no hayan tenido resuelta la solicitud, de forma sencilla acceder a una autorización de residencia excepcional, y también dar la residencia para reducir espacios de vulnerabilidad y encaje administrativo a personas que ya tienen vínculos acreditados en España. El texto es conocido por todos, saben que va a pasar todos los trámites preceptivos, se adecúa plenamente al orden constitucional, en particular a la competencia exclusiva que tiene el Estado. Estamos orgullosos de este texto y, señoría, el amor a la patria no se demuestra generando odio, sino construyendo escuelas, hospitales y barrios donde quepamos todos, con derechos y obligaciones, con respeto y tolerancia, sin renunciar a lo que somos y a lo que queremos ser de manera compartida. No son mujeres violadas que huyen de ninguna guerra, de hecho son todos tíos. Son varones jóvenes en edad militar y si huyeran de alguna guerra lo que serían es desertores, señora ministra. Gracias, presidente. Se la ha hecho larga, señora de Mer. Ya había que rellenar con algún insulto para agotar el tiempo, se le ha hecho larga la intervención. Mire, por más que se empeñe, me va a tener siempre enfrente para desmontar sus falsedades. Quieren hacernos creer que el problema del inmigrante que acepta salarios más bajos y no el empresario que los paga. Quieren hacernos creer que las colas del centro de salud son culpa del extranjero y no de la privatización sanitaria. Quieren hacernos creer que el barrio está inseguro por la diversidad y no por la falta de inversión pública. El racismo y la xenofobia es la estrategia para que los de siempre recorten derechos de todos. La integración requiere políticas educativas, laborales, políticas de vivienda, requiere recursos, pero Vox no propone eso. Vox propone expulsiones. No acepta un diálogo razonado, sino la imposición de vetos. Señorías, es falso que el permiso de residencia dé derecho a votar. Léase la ley electoral. En las elecciones generales solo pueden votar quienes tienen nacionalidad española y la regularización no concede nacionalidad alguna. Es falso que los inmigrantes colapsen servicios públicos. ¿Por qué se fueron de los gobiernos autonómicos, señora de Mer? Porque es más fácil hablar y llenar de desinformación que gestionar, ¿verdad? Porque es más fácil. ¿Y por qué votan conjuntamente, por ejemplo, el pasado mes de diciembre, mociones en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para frenar la privatización que tanto daño hace a la sanidad madrileña pública, donde la señora Ayuso coge 1.400 millones y se los da al Grupo Quirón cuando tiene más de 1 millón de personas en listas de espera? Es más fácil eso que gestionar, ¿verdad? Veremos a ver si dan pasos adelante, les abre la puerta el Partido Popular para tomar decisiones y gestionar. Los recortes son los que hacen ustedes junto al Partido Popular. Es falso que la regularización premia a los delincuentes. Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la seguridad nacional son requisitos imprescindibles para esta regularización. Y se llevan las manos a la cabeza para afirmar que es una medida inconcebible. Ha habido 40 desde los años 90. En España 7, por cierto, algunas del Partido Popular, donde en aquel momento militaba el señor Abascal, señora de Mer. Y también es falso que no hemos hecho nada hasta ahora. En España todos los días regularizamos gracias a la figura del arraigo.
que es uno de los principales instrumentos de integración laboral y de regularización estructural, que querían ustedes eliminar, unieron sus votos también para eliminar el arraigo. 740.000 personas en 3 años. La lucha contra el racismo es una responsabilidad de toda la sociedad, de los medios de comunicación, de los propietarios de las redes sociales, de las escuelas, de la Iglesia, de cualquier organización social. Es responsabilidad de cada vecino que cuando escucha un comentario racista en la cola del pan tiene el coraje de decir que eso no es cierto, porque el racismo no se combate solo con legislación, se combate teniendo conversaciones incómodas, con gestos cotidianos, con la decisión de no mirar hacia otro lado. La historia nos ha enseñado que cuando un país empieza a clasificar a sus ciudadanos en categorías, como ha hecho usted, señora de Meer, el siguiente paso es segregar. Y después vendrán cosas peores. Cuando se insulta a una persona por el color de su piel o se criminaliza a una familia por su acento, se está atacando la esencia de la convivencia. Como ha dicho el presidente Sánchez en ocasiones, el odio no construye escuelas ni casas, ni cura enfermedades, ni las previene. No paga pensiones, ni sube el salario mínimo interprofesional. El odio que usted destila en su intervención arrasa con todo lo que con tanto esfuerzo entre todos hemos conseguido para mejorar la calidad de vida y nuestra tranquilidad. Frente a eso, solo cabe una palabra esta mañana, señora de Meer: dignidad. La dignidad de un país que, habiendo escuchado tantas veces a distintos salvapatrias, no olvida que esos son los primeros en que traicionan a la patria. El mayor éxito de Vox es haber arrastrado al PP a su xenofobia y a su racismo. Ese sí que es un éxito, señora de Meer, se lo reconozco. Lo hacen cuando ambos partidos cierran centros de acogida de menores, centros que les ayudan a salir adelante cuando no tienen recursos. Lo hacen cuando eliminan programas en centros educativos, cualquier contenido relacionado con el aprendizaje de otras culturas. Lo hacen cuando suprimen partidas presupuestarias a las ONGs que ayudan a nuestras personas a una vida mejor. Y termino haciendo una pregunta. ¿Quién es la marca blanca del racismo y del odio? ¿Quién es la marca blanca? ¿Es Vox? ¿Es el PP? ¿Vox crea el odio y el PP le sigue? ¿O el PP señala y Vox acusa? Piénsenlo. Señorías, el proceso de regularización extraordinaria pone en el centro los derechos humanos, tiene muy en cuenta nuestra experiencia acumulada en gestión migratoria para seguir ofreciendo esperanza y oportunidades a todos los españoles, a los que nacimos aquí y a los que se quieren también sentir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.